Página 29. Neandertales, Rebecca Uraxíquez, 2021. La vida, el amor, la muerte y el arte de nuestros primos lejanos. Capítulo 1. La primera cara. 1.3. El tiempo y la piedra. Los primeros prehistoriadores se enfrentaron a un problema fundamental, el tiempo. A falta de métodos para determinar con exactitud la antigüedad de los hallazgos, confiaban en cronologías relativas. Los fósiles o utensilios encontrados junto con animales extinguidos eran lógicamente más antiguos que el mundo actual. El biólogo británico Charles Lyell sabía que el pasado más profundo de la Tierra debía remontarse mucho más allá de los confines bíblicos de unos pocos milenios, y demostró en su magna obra Elementos de Geología que, con tiempo suficiente, los procesos geológicos sencillos y observables eran los únicos responsables de la creación del mundo. Así pues, podía extraerse una historia completa del planeta aplicando el principio de la estratigrafía, puesto que los sedimentos se superponen con el paso del tiempo, a mayor profundidad corresponde mayor antigüedad. Lyell se interesó vivamente por Feldhofer y, en 1860 antes de la traducción de Busk, visitó el lugar para estudiar los depósitos. Fullrott le mostró el cráneo y le regaló un vaciado. Para entonces la cueva se encontraba al borde de la destrucción, y la opinión de Lyell era decisiva para ganarse el reconocimiento científico de su antigüedad. Además, el concepto de estratigrafía de Lyell formó el basamento de la arqueología como disciplina, porque permitía profundizar en los procesos temporales, establecer épocas relativas en los paisajes e ilustrar la formación de depósitos dentro de los yacimientos. Durante una excavación, las variaciones en los colores o texturas de los sedimentos, así como los contenidos de cada nivel utensilios y huesos animales, son indicadores de los cambios en las condiciones ambientales a lo largo del tiempo. Durante muchas décadas, la prueba de que los neandertales eran tan antiguos como muchos sospechaban se basaba exclusivamente en dicho razonamiento. Los científicos tardaron casi un siglo en concebir métodos que pudieran datar directamente las cosas. Partiendo del radiocarbono en la década de 1950, se han sucedido un sinfín de métodos aplicables a casi todo, huesos, estalagmitas e incluso granos de arena. Algunas categorías de útiles líticos pueden incluso datarse directamente, aunque ninguno de los primeros fósiles neandertales parecía estar acompañado de objetos culturales. Ahora sabemos que había muchos instrumentos de piedra al menos en Feldhofer, pero los descubridores no estaban lo bastante familiarizados con este tipo de utensilios para diferenciar entre la roca fragmentada y la tallada deliberadamente. Igual que por los fósiles, los humanos se habían interesado por los artefactos prehistóricos antes del hallazgo de los primeros neandertales. Los descubrimientos fortuitos de pesados mangos de hacha o flechas de piedra requerían una explicación. La gente buscaba causas naturales y sobrenaturales, y las llamaba piedras del trueno, creyéndolas capaces de detener los rayos, o ideando historias en las que eran lanzadas por elfos, las armas de las criaturas pequeñas. Los historiadores, por su parte, explicaban estos objetos dentro de las cronologías existentes. Una de las primeras descripciones documentadas de una herramienta prehistórica de piedra data de 1673, cuando se descubrió un instrumento triangular cerca de unos huesos de elefante en Gray's Inn Lane, Londres. Pese a que por entonces la noción del tiempo geológico empezaba a calar, el objeto fue interpretado como un elefante romano atacado por un guerrero celta. La idea de que hubiera sido fabricado por manos humanas miles de años antes de la fundación de Roma escapaba a cualquier comprensión. Pero más o menos un siglo después, los mangos de hacha enterrados a mucha profundidad fueron descritos como procedentes de un periodo ciertamente muy remoto, anterior incluso al mundo presente. Sin embargo,
la importancia de los útiles líticos para el conocimiento de los antiguos humanos aún estaba por llegar. La primera persona conocida que desenterró intencionadamente instrumentos neandertales fue el francés François-René Benit Bâtard de Jouannet. Entre 1812 y 1816 excavó los abrigos de Pet de la Cey y Combegrenal, en el suroeste de Francia, donde encontró huesos quemados de animales y restos de producción lítica. Lo más importante fue que observó que estaban encastrados en coladas calcáreas antiquísimas, pero como el cráneo de Hengist aún tardaría más de una década en encontrarse, no tenía conocimiento de los neandertales ni de ningún homínido extinguido. Su estimación cronológica de los utensilios, galos muy antiguos, se parecía curiosamente a la interpretación del hallazgo de Grachin casi 150 años atrás. Después de Jouannet, se acumularon las evidencias de que tales hallazgos no se correspondían con cronologías históricas ni bíblicas. En el sureste de Francia, el anticuario Paul Tournal había exhumado huesos de osos y renos, junto con útiles de fabricación claramente humana, en las cuevas de Vice, por lo que propuso en 1833 la teoría de una edad antehistórica. Por la misma época, el arqueólogo francés Jacques Boucher de Crevecoeur de Perthes descubrió pedernales tallados enterrados a gran profundidad en graveras del Valle del Somme, en el norte de Francia. Era difícil imaginar que hubieran llegado hasta allí en época reciente, máxime cuando incluso la evidencia de fósiles de elefante y rinoceronte había obtenido escasa aceptación científica. No fue hasta la difusión de la noticia del descubrimiento de Feldhofer cuando las cosas cambiaron. Y nos encontramos de nuevo con U. Falconer, que le llevaría a Darwin el cráneo de Forbes. Igual que Busk, sigue siendo poco conocido, pero fue fundamental en la consideración de la evolución humana como ciencia. Después de años en la India colonial, donde se interesó por la paleontología, en 1858 Falconer estaba excavando la cueva de Brixham, en Devon, donde encontró restos de industria lítica y fauna extinta sellados bajo un suelo de estalagmitas. Aquel mismo año visitó las graveras excavadas por de Perthes y, convencido de su antigüedad, aconsejó al geólogo Joseph Prestuy que fuera a verlas. Por casualidad, Prestuy coincidió allí con el experto en herramientas de piedra John Evans y con Charles Lyell, que había ido por su cuenta, y en 1859 publicaron sus expertas opiniones certificando que la época de los utensilios líticos y de las criaturas extintas se solapaban en un remotísimo pasado. Por parte de los científicos, el asunto quedaba zanjado, pero los escépticos insistían, era posible que los fabricantes de herramientas, por antiguos que fueran, hubieran vivido después de que criaturas como los mamuts fueran ya huesos secos. Un testimonio incontrovertible y emocionante, vino a demostrar que, en efecto, los humanos habían contemplado bestias ya extintas en todo su lanudo esplendor. Más de 560 kilómetros al sur de las graveras del Somme, en la confluencia de los ríos Beaune y Vézère, se encuentra el pueblo de Les Eicies de Tayac. En enero reina el silencio suficiente para oír los graznidos de los halcones peregrinos sobre los acantilados, pero en verano sus aceras estrechas y asoleadas son un hervidero de turistas. El pueblo es la capital de un país de las maravillas prehistórico, rodeado por cientos de cuevas y abrigos en espectaculares gargantas y mesetas calizas. Después de probar la tortilla de trufas del Café de la Mairie, los visitantes suben hasta el Museo Nacional de Prehistoria, construido en torno a un château ruinoso bajo un saliente calizo. Las suntuosas chimeneas que se conservan son un extraño eco de las capas de cenizas prehistóricas acumuladas a metros de profundidad. Desde las antiguas murallas, la enorme escultura art déco de un neandertal mira inescrutable a un paisaje que, como los pensamientos secretos de la estatua, ha ocultado muchas cosas. El relativo aislamiento de Les Eicies terminó en 1863,
cuando el ferrocarril que unía París con Madrid tendió un ramal hasta el Périgord, lo que transformó aquel pueblecito tranquilo en el epicentro de discusiones sobre los orígenes de la civilización occidental y, por último, en patrimonio mundial. Para seguir la ruta, cerca de donde la vía férrea se arquea hacia el sur desde la estación, puede alquilarse una canoa y remontar el curso del Vézere. Pasados unos kilómetros y frente a un château se encuentra el abrigo de la Madeleine. Al lado de los famosos restos del castillo, donde hoy se recibe a los turistas, existe un yacimiento oculto todavía por la vegetación, igual que en 1864. Aquel verano se encontraba allí Falconer asistiendo a una colaboración arqueológica entre dos pasajeros llegados en los flamantes trenes el año anterior. La riqueza del financiero británico Henry Christie le permitió reunir una de las colecciones arqueológicas privadas más selectas de Europa. Su socio francés, Edouard Lartet, era ya un prehistoriador famoso que excavaba yacimientos desde la década de 1830. Basándose en rumores sobre las colecciones de un viconte del lugar y los hallazgos en poder de un anticuario parisino, empezaron a colaborar en el Valle del Vézere. Después de investigar en el abrigo superior de Le Moustier, un día, de regreso, repararon en otra cavidad grande en la orilla opuesta del río, visible porque era invierno y las ramas que la tapaban estaban desnudas. Conocido como la Madeleine, este yacimiento contenía una riquísima colección de piezas arqueológicas fabricadas por los primeros Homo sapiens decenas de milenios después de los neandertales, pero además guardaba un objeto fundamental para el reconocimiento del lugar de los neandertales en nuestra evolución. Hasta entonces, los escépticos sobre la remota antigüedad humana habían explicado las tallas en astas de renos descubiertos en otros puntos de Francia como el resultado de un material ya fosilizado y labrado mucho después. Ese argumento se invalidó en la Madeleine cuando los obreros del Lartet y Christie sacaron a la luz los fragmentos de un colmillo de mamut con marcas. Aquel mismo día se produjo por coincidencia la visita de Falconer, máxima eminencia mundial en elefantes fósiles, quien al limpiar con un cepillo la tierra del marfil observó al instante que las incisiones formaban la inconfundible cabeza abombada de un mamut, con su hirsuto pelaje perfectamente reconocible. Este único objeto probaba que los humanos sí habían coexistido con especies extintas, y que todos los desechos de sus vidas extraídos de cuevas de toda Europa procedían en realidad de un mundo prodigiosamente antiguo. El descubrimiento de la Madeleine colocó la piedra angular de la disciplina que estudia los orígenes humanos. Habrían de transcurrir unos 50 años para que los prehistoriadores reunieran útiles líticos que permitieran empezar a comprender quiénes habían hecho qué, y cuándo. Pero ya se había cruzado un Rubicón entre dos cosmologías, la visión antigua de un universo concebido para nosotros, y la de un mundo nuevo donde éramos los hijos con muchas hermanas y hermanos, de la propia Tierra. Por la senda que conduce a esta última concepción del devenir humano nos llevará el resto de este libro, para aprender cómo los neandertales se transformaron de extravagancias científicas en las criaturas extrañamente inmortales y queridas que hemos descubierto y, en cierto sentido, creado. Pero primero necesitamos un retrato de familia que nos ayude a situarlos en la inmensidad de su contexto evolutivo. Página 35. 15 ideas clave. 1. El desafío del tiempo. Los primeros prehistoriadores carecían de métodos de datación absoluta, por lo que dependían de cronologías relativas basadas en la presencia de animales extintos junto a los hallazgos. 2. Aportación de Charles Lyell, el geólogo británico demostró que los procesos geológicos observables, con tiempo suficiente, explicaban la creación del mundo más allá de los límites bíblicos. 3. Principio de la estratigrafía. Esta técnica establece que los sedimentos se superponen cronológicamente, por lo tanto, lo que se encuentra a mayor profundidad es necesariamente más antiguo. 4.
Nacimiento de la arqueología como disciplina. La estratigrafía permitió profundizar en los procesos temporales e interpretar las variaciones en sedimentos y restos como indicadores de cambios ambientales. 5. Evolución de los métodos de datación. La ciencia pasó de depender exclusivamente del razonamiento estratigráfico a utilizar métodos directos como el radiocarbono en la década de 1950 y técnicas aplicables a estalagmitas o arena. 6. Desconocimiento inicial de la industria lítica. Los descubridores de los primeros fósiles neandertales, como Enfeldhofer, no sabían diferenciar entre rocas fragmentadas naturalmente y herramientas talladas a propósito. 7. Explicaciones mitológicas de los artefactos. Antes del reconocimiento científico, las herramientas de piedra encontradas por azar eran llamadas piedras del trueno o consideradas armas de criaturas fantásticas como elfos. 8. Resistencia al tiempo geológico. En el siglo XVII, hallazgos de herramientas prehistóricas eran interpretados erróneamente dentro del marco histórico conocido, como un guerrero celta atacando a un elefante romano. 9. François de Jouannet y las excavaciones intencionadas. Fue el primero en desenterrar conscientemente instrumentos líticos y restos quemados en Francia, 1812-1816, aunque los atribuyó a galos muy antiguos. 10. Teoría de la edad antehistórica. Paul Tournal propuso este concepto en 1833 tras encontrar herramientas humanas junto a huesos de osos y renos en cuevas francesas. 11. Validación científica en 1859. Expertos como Joseph Prestuich, John Evans y Charles Lyell certificaron que los seres humanos y las criaturas extintas coexistieron en un pasado remotísimo. 12. El enigma de la coexistencia. A pesar de las pruebas geológicas, los escépticos dudaban si los humanos habían visto realmente a las bestias extintas en vida o si solo habían trabajado sus huesos ya fosilizados. 13. Importancia de Les Eicies de Tayac. Este pueblo francés se convirtió en la capital de la prehistoria y epicentro de los estudios sobre el origen de la civilización occidental tras la llegada del ferrocarril. 14. La prueba del grabado de la Madeleine. El hallazgo de un colmillo de mamut con la imagen grabada de un mamut hirsuto demostró definitivamente que los humanos convivieron con estas especies vivas. 15. Cambio de cosmología. Estos descubrimientos marcaron el paso de ver un universo diseñado exclusivamente para el hombre a comprender que somos hijos de la Tierra dentro de un vasto contexto evolutivo.